Hola con todos. Hoy haremos un análisis lo más profundo sobre un estudio publicado de los autores Rita Flores Romero y Andrés Henao Flores, ambos pedagogos, quienes hacen un interesante artículo titulado Deconstruyendo el currículum. En la primera parte de este interesante artículo titulado La punta del iceberg y lo curricular, se hace un análisis crítico de los currículos existentes y la creación de los nuevos. La realidad es si necesitamos nuevos currículos o necesitamos analizar críticamente los que existen. Debemos ir más allá de la superficie de los estudios, o sea, ver el profundo del iceberg, comprender acciones, decisiones curriculares en lugar de simplemente centrarse a contenidos materiales curriculares. Se requiere una comprensión profunda y crítica de la intervención de los estudiantes y los docentes en los temas curriculares. Debemos dejar de ver la punta del iceberg y tratar de verlo por completo. Los autores en este punto tan interesante del artículo llaman a la reflexión a través de un cuento chino muy antiguo, incluso se considera anónimo, es el cuento o la moraleja de la taza de té. Vaciar la taza de té y vivir una mente de aprendiz para saborear la vida desde otro lugar. En este caso se hace un análisis de el currículum y si uno debe realmente tener la taza llena o la taza vacía. Si yo quiero aprender cosas nuevas, debo vaciar la taza de té. Esa es la parábola. Si yo quiero hacer un nuevo currículum, debo pensar claramente en vaciar el currículum que tengo. Y aquí viene la moraleja. ¿Debemos vaciar el currículum que tenemos o debemos hacer un análisis crítico del mismo? Realmente la realidad del día a día, el currículum lo que hace es abrumar a cualquier persona. Es muy importante el estudio que han hecho los autores con su grupo de investigación Cognición y Lenguaje de la Infancia. Ellos asesoraron varias instituciones educativas y concluyeron que el currículo adolece de un exceso de contenidos, lo que indica que no le falta, le sobran cosas. Pero ¿para qué ponerle más cosas si no lo hacemos con sentido crítico? Los autores proponen en esta penúltima parte del artículo si debemos ver el currículo como sectores, como departamentos, como compartimentos. Debemos realmente compartimentar, separar el currículum o compartir e implicar que todos trabajemos en equipo. Se adoptar una perspectiva más colaborativa y crear un terreno de discusión y confluencia y además de confianza. Hay que ablandar el ladrillo, de allí este gráfico. Debemos hacer que los contenidos sean desglosados en piezas pequeñas, entendibles y fáciles de manejar. Existe una verdadera diferencia en dos palabras que tienden a confundirse. Una cosa es la alienación y otra cosa es la alineación. En la primera, la persona, el ser, es poseído, es dominado por otra persona o por otro sistema. En este caso, el currículum se vuelve un alienador cuando hace que la tarea educativa sea imposible de digerir. Obliga a los estudiantes y a los profesores a seguir estrictas condiciones para ser cumplido, lo cual no debe ser así. Lo que debemos hacer es tener un currículum alineado. Eso es lo que debemos tener, un currículum alineado que consiste en conectar intenciones de educar y de formar a nuestros estudiantes. La alineación curricular es fundamental, es importante, porque cuando está conectado el currículum con los docentes y con los estudiantes, logramos obtener aprendizajes significativos. Realmente los docentes debemos tratar de tener un currículum adecuado a nuestros estudiantes y no querer que el currículum nos esté dominando a los docentes y a los estudiantes.
Para finalizar el análisis de este interesante artículo, los autores ponen en su último acápite el currículo un diálogo. Realmente la importancia de involucrar a los estudiantes en la construcción del currículum. Normalmente se ha pensado que esto es cosa de adultos, que es solo entre los profesores, los directivos y el Estado, y no es así. Realmente Lawrence Steinhaus, un pedagogo británico, argumentó que el currículum no es solo la intención o la prescripción, sino que sucede una intención real día a día, que está en los quehaceres entre el estudiante y el docente. Steinhaus propone que los estudiantes y los docentes especialmente identifiquen al currículum, ¿no es cierto? Y que los docentes aprendan a colocarse en el papel de estudiante y así aprender junto a ellos. Bueno, este fue el pequeño análisis que hemos hecho de este valioso artículo. Muchas gracias por escucharlo. Hasta luego.